Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver las funciones trigonométricas. Un ángulo agudo θ de un triángulo rectángulo determina 6 razones distintas de la longitud de los lados. Estas razones pues van a ser las funciones trigonométricas. Entonces, si nos damos cuenta de este triángulo rectángulo, tenemos este lado que es horizontal aquí al ángulo θ, al que llamamos cateto adyacente, en este caso A, este lado vertical del triángulo opuesto al ángulo θ, al que llamamos cateto opuesto, y la hipotenusa de ese triángulo. Entonces las funciones trigonométricas se definen así. El seno de θ se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de θ se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, la tangente de θ se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La secante de θ se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cosecante de θ como h sobre b, aquí ya refiriéndonos por las letras, y la cotangente de θ como a sobre b. Bueno, aquí entonces vamos a ver una demostración de cómo podemos hallar algunos valores de las funciones trigonométricas para determinados ángulos. Entonces, mediante el empleo del teorema de Pitágoras y algo de geometría, se pueden hallar analíticamente el valor de las funciones trigonométricas para ciertos ángulos. En este caso vamos a hacer esa averiguación, digamos, para el ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, si nosotros partimos, vamos a mirar aquí el diagrama, de un cuadrado, observamos acá, en el que el cuadrado tiene un lado igual a 1, o sea, igual a la unidad. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos en cada una de estas esquinas un ángulo recto. Si nosotros trazamos una línea aquí en esta diagonal, pues estamos dividiendo, digamos, ese cuadrado en dos, y y a la vez estamos dividiendo aquí este ángulo. Entonces ya no va a ser 90, sino como lo estamos trazando por la mitad, va a ser 45. Entonces nos va a quedar este triángulo rectángulo, observamos acá, donde θ va a ser 45 grados, y pues de la definición nosotros decíamos que todos los lados de ese cuadrado valían 1, o sea que tanto B, el cateto opuesto, como el cateto adyacente A van a tener un valor de 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que h cuadrado va a ser igual a a cuadrado más b cuadrado. En este caso, ¿qué va a ser? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que h va a ser igual a raíz de 2. Ahora entonces vamos a definir las funciones trigonométricas. Seno de ese ángulo, que sería 45 grados, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a cateto opuesto, que sería 1 sobre la hipotenusa, raíz de 2. Ahora, si nosotros no queremos darlo numéricamente en muchos textos, aparece que seno de 45 grados es simplemente 1 sobre raíz de 2. Ya numéricamente sería igual a 0. O aproximadamente 0,707. Ahora el coseno de 45 grados va a ser exactamente lo mismo. 1 sobre raíz de 2, porque el cateto adyacente vale lo mismo, y esto va a ser igual a 0,707. Ahora las otras funciones trigonométricas, entonces cosecante de 45 grados, pues va a ser básicamente el inverso del seno, que va a ser raíz de 2, o sea, 1,414 aproximadamente. La secante, que es el inverso del coseno de 45 grados, va a ser igual a lo mismo, aproximadamente 1,414. Ahora las otras funciones, tangente de 45 grados, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto valdría 1. Y la cotangente de 45 grados, pues aquí es básicamente lo mismo, 1 sobre 1, y el valor numérico sería 1.
Entonces, este es el caso especial en el que estamos averiguando analíticamente, o sea que sin aproximaciones ni nada, en el caso porque podemos expresar las funciones como 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2, entonces estamos averiguando analíticamente el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo θ igual a 45 grados. Otros ángulos del cual nosotros podemos hacer, digamos, la averiguación o hallar las funciones trigonométricas analíticamente son los ángulos de 60 y 30 grados. Vamos a observar aquí este ejemplo. Digamos que tenemos este triángulo y este es un triángulo en el que todos los lados, vamos a colocar aquí, valen 1. Entonces es una unidad, un metro, un centímetro, cualquier cosa. Recordamos nosotros por geometría que existe un teorema que dice que todos los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, como estos ángulos de acá, observamos estos tres, son iguales porque la longitud de los lados son iguales, entonces quiere decir que sería 180 dividido 3. Entonces, todos los ángulos tendrían el valor de 60 grados. Aquí observamos. Todos esos tendrían el valor de 60 grados. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros trazamos una línea aquí exactamente en la mitad de ese triángulo, pues va a ser algo similar a lo que hacíamos con el ejemplo anterior. Entonces, ya vamos a tener aquí dos ángulos. Este de acá, llamémoslo alfa, que va a valer la mitad de lo que observamos, vale acá que es 60, entonces al dividirlo por la mitad va a valer 30 y vamos a tener aquí un ángulo θ, digamos, y ese sí va a seguir valiendo 60. Entonces aquí vamos a tener la hipotenusa en este caso, que va a tener el valor de 1, va a ser este nuestro cateto adyacente y este nuestro cateto opuesto. Entonces decimos que, en este caso que sería h, la hipotenusa va a ser igual a 1, θ va a ser igual a 60 grados y alfa va a ser igual a 30 grados. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es averiguar el valor del cateto adyacente. Entonces ese va a ser igual a un medio. Si nos damos cuenta, esta longitud valía 1, pero nosotros al trazar una línea por acá que es exactamente la mitad, entonces A nos va a quedar valiendo un medio. Ahora vamos a averiguar B. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras y lo que tenemos que hacer es que es 1 al cuadrado menos, entonces ese 1 es que el valor de la hipotenusa, nosotros recordemos pues, que todos estos valores son 1, entonces quiere decir que la hipotenusa vale 1, sería 1 menos un medio, que es el valor del otro cateto, al cuadrado. Todo esto en raíz. ¿Qué quiere decir? Que b va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Ese va a ser el valor. Ahora sí ya podemos hallar analíticamente los valores de las funciones trigonométricas. En este caso, entonces, seno de 60 grados, aquí sería igual. Entonces, al cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre 2, sobre la hipotenusa. Entonces, simplemente se nos reduce a raíz de 3 sobre 2. Ahora, el coseno de 60 grados, pues, va a ser un medio. Se deduce de que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sigue siendo un medio. Ahora la cosecante de 60 grados, básicamente es el inverso del seno, sería 2 sobre raíz de 3. La secante de 60 grados sería el inverso del coseno, que quiere decir 2. Tangente de 60 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 y esto dividido un medio, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente y esto a qué sería igual a raíz de 3. La cotangente de 60 grados pues va a ser el inverso del anterior y sería 1 sobre raíz de 3. Aquí estamos hablando pues de inversos multiplicativos, ¿no? Para tener en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es pues básicamente aplicando ya en base al triángulo que teníamos, obtener las funciones trigonométricas, pero para el ángulo de 30 grados. Entonces seno de 30 grados será igual a un medio dividido 1, pues básicamente eso es un medio.
aquí el coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 dividido 1, que eso es, pues obviamente raíz de 3 sobre 2. La cosecante de 30 grados es el inverso del seno, que sería 2. Aquí la secante de 30 grados sería pues el inverso del coseno, o sea, 2 sobre raíz de 3. Tenemos aquí la tangente de 30 grados, sería igual a 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2, que sería igual a 1 sobre raíz de 3. Una cosa respecto a este 1 sobre raíz de 3 o algunos otros radicales, en los libros a veces obtenemos o vemos que la tangente de 30 grados sería raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué sale esa respuesta? Pues básicamente lo que hemos hecho es racionalizar este radical. Entonces lo que hacemos es multiplicar por raíz de 3 tanto el numerador como el denominador. Si nosotros multiplicamos el numerador por raíz de 3, pues nos queda raíz de 3. Y el denominador por raíz de 3, pues raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Entonces por eso en ocasiones vemos que esto aparece como raíz de 3 sobre 3, que es exactamente lo mismo que esta otra expresión. Y cotangente de 30 grados, pues que sería el inverso del anterior. Eso quiere decir que sería raíz de 3. Ahora vamos a ver el círculo unitario. Entonces el círculo unitario es el que tiene un radio igual a 1 y su centro se halla en el origen. La ecuación de este círculo, la que vemos acá, es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí observamos digamos, el diagrama, tenemos el sistema coordenado yx, aquí podemos formar un triángulo. A partir de ese triángulo nos damos cuenta que el seno de teta, vamos a mirar si este es el ángulo teta, el seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería y sobre 1. El coseno de teta va a ser cateto adyacente, pero el cateto adyacente en este caso es x sobre 1, que sería igual a x. Y este seno, me faltó aquí colocarlo, seno de teta sería igual a y coseno de teta sería igual a x. Si nosotros nos damos cuenta y pues aplicamos aquí la ecuación del círculo unitario, entonces tenemos que x al cuadrado, pero ¿qué es x al cuadrado? Es coseno de teta. Entonces coseno cuadrado de teta más y al cuadrado, pero ¿qué es y al cuadrado? Seno al cuadrado de teta. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1. Entonces de aquí podemos nosotros deducir la que tal vez es la identidad trigonométrica más importante, que coseno cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Esto empleando pues el círculo unitario, pues que es de utilidad, como ya lo habíamos visto de pronto en un video anterior, pues refiriéndonos de pronto a los radianes, en el que tenemos un radio que puede ser genérico o que puede ser un radio igual a 1. Entonces, en este círculo con una longitud igual a 1 nos permite pues hallar determinadas identidades trigonométricas entre de pronto la más importante esta, o inclusive, pues si nosotros vemos aquí arriba, este triángulo de acá podría también ser parte de un círculo unitario. ¿Por qué? Porque la hipotenusa mide igual a 1. Entonces, digamos, por razones, digamos, demostrativas, el círculo unitario en la trigonometría es muy importante. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.